Saludos, mi nombre es Yondani Martínez, pertenezco al curso de quinto MSC y yo les voy a estar hablando acerca de los alcoholes, aldehídos y los cetonas. Los alcoholes. Los alcoholes son aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. En cuanto a sus propiedades, los alcoholes de baja masa molecular están a temperatura ambiente y en estado líquido, y estos son incolores y presentan un olor característico. Estos son solubles en agua, aunque solamente en su versión más simple. En cuanto a sus aplicaciones, los alcoholes se utilizan mucho ampliamente en sectores industriales y farmacéuticos, ya sea como un excipiente de algunos medicamentos y productos, como es el caso del alcohol antiséptico, que se utiliza en la elaboración de ambientadores y perfumes, y es muy utilizado también como fines culinarios, como es el caso de las bebidas alcohólicas. Este es un buen disolvente y puede utilizarse como anticongelante. También este es un buen desinfectante. Las industrias lo utilizan también como un compuesto de partida de diversos productos, como es el acetato de etileno, que es un disolvente de pegamentos y de pintura. Los alcoholes tienen una fórmula general, que es ROH, como podemos ver aquí, estructuralmente semejante a la del agua, en la que uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo alquilo. Su grupo funcional es el grupo hidroxilo OH. Para nombrar los alcoholes utilizamos lo que es la regla IUPAC. Esta dice que primero debemos nombrar la cadena más larga de carbono, en la que se encuentra el átomo de carbono que está enlazado al grupo OH, teniendo en cuenta que se comenzará nombrando por el extremo que está más cerca al grupo OH, sabiendo que el hidroxilo tiene preferencia sobre los dobles y triples enlaces. Una vez ya tenemos la cadena principal, tenemos que determinar si es un alqueno, alquino o alcano, y en la terminación ano, eno o ino sustituimos la O por una OL. Una vez ya teniendo esto, procedemos a realizar los sustituyentes como normalmente lo hacemos. Un dato extra es que cuando la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, como es el caso de los anhídridos, los aldehídos y los cetonas, el alcohol pasa a ser un sustituyente llamándose hidróxido. Ahora veamos un ejemplo de cómo se realiza esto. En la cadena que vemos en pantalla, para realizarlo lo primero que tenemos que hacer es señalar la cadena de carbono más larga y nombrándola iniciando por el átomo de carbono que se encuentra más cerca del extremo en el que se encuentra el grupo hidroxilo. Entonces, como vemos, tenemos un propano, ya que hay tres átomos de carbono unidos por un enlace simple. Entonces, la regla IUPAC dice que en el sufijo ano tenemos que sustituir la O por una OL. Entonces, esto sería un propanol. Luego tenemos que agregar a qué átomo se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. Como vemos acá, se encuentra enlazado al primer átomo de carbono. Entonces, esto sería 1-propanol. Ahora, para este otro ejemplo que tenemos en pantalla, como podemos ver, existen dos grupos hidroxilo. Entonces, igualmente tenemos que señalar la cadena más larga de carbonos, y para nombrarlos tenemos que ver qué grupo hidroxilo está más cerca a un extremo, y a partir de ahí lo nombramos. Como podemos ver, la cadena principal es un nonano, pero ahora sustituimos el no y le agregamos un di porque hay dos grupos hidroxilos, y luego le agregamos el ol del alcohol. Luego tenemos que decir en dónde se encuentran ubicados cada uno de esos grupos hidroxilos. En este caso se encuentran enlazados al grupo 3 y al grupo 5. Entonces esto sería 3,5 nonadiol. Luego tenemos que agregar los sustituyentes como normalmente lo hacemos, teniendo en cuenta que hay que seguir la regla del alfabeto. Los alcoholes son compuestos de mucho valor químico. Como materia prima se utilizan en la obtención de muchos compuestos orgánicos en los laboratorios, y también como compuestos de productos industriales de uso cotidiano, como es el caso de los desinfectantes, los limpiadores, solventes, bases de perfume, etc. Los aldehídos. Los aldehídos son compuestos químicos de tipo orgánico que surgen cuando un determinado alcohol se oxida. En otras palabras, un aldehído es un alcohol deshidrogenado o oxidado, es decir, que ha perdido un átomo de hidrógeno. Los aldehídos son compuestos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO y su fórmula general es CnH2nO. Los aldehídos disponen de un grupo funcional formilo que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado de un compuesto conocido como formaldehído. En cuanto a sus propiedades, los aldehídos tienen un olor picante y penetrante. Su
punto de ebullición en general es más alto que el de los hidrocarburos de peso molecular. Su solubilidad en agua depende de la longitud de su cadena y todos los aldehídos son menos densos que el agua y se oxidan con gran facilidad. En cuanto a sus aplicaciones, el metanal o el aldehído fórmico, que es el aldehído con mayor uso en las industrias, se utiliza principalmente para la obtención de resinas y la elaboración de explosivos. Este también se utiliza para realizar plásticos, pinturas, solventes y muchas otras cosas más. Muchos aldehídos como forman partes de aromas de frutas y flores, por lo cual se emplean en la perfumería para elaboración de aromas como la esencia de vainilla, la cadena, la esencia de canela, etc. Para nombrar los aldehídos existen dos tipos de nomenclaturas. Está la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura común, que esta dice que siempre iniciará con la palabra aldehído y luego se nombra la cadena normalmente como si fuera un hidrocarburo, pero agregándole el sufijo ico a la cadena principal. Y la nomenclatura IUPAC, que es la misma que la nomenclatura de los alcoholes, pero con la diferencia de que estos, en la cadena principal, el sufijo ol de los alcoholes se va a sustituir por al. Ahora veamos un ejemplo de cómo se nombra esto. Con la cadena que vemos en pantalla, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena de carbonos más larga y nombrándola, iniciando por el extremo en el que se encuentra el grupo CHO. Entonces, para la nomenclatura común, lo primero que tenemos que hacer es agregar la palabra aldehído y luego, como esto se trata de un butano, sustituimos la O y le agregamos el sufijo ico. Entonces esto sería un aldehído butánico. Y en la nomenclatura IUPAC, como esto se trata de un butano, tenemos que sustituir la O por una A. Entonces esto simplemente sería un butanal. Ahora, para este otro ejemplo que vemos en pantalla, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena de carbono más larga y nombrándola, iniciándolo por el extremo en el que se encuentra el grupo CHO. Una vez sabido esto, tenemos que esto es un octano. Entonces, para la nomenclatura común, primero agregamos la palabra aldehído y luego, como se trata de un octano, le agregamos el sufijo ico. Entonces esto sería un octanico, o también se puede decir octanoico. Luego nombramos los sustituyentes y esto los ordenamos en orden alfabético. Entonces esto sería un aldehído 4-etil 6-metil octanico. En la nomenclatura IUPAC, esto, como se trata de un octano, sustituimos la O por una AL y sería un octanal. Y igualmente nombramos los sustituyentes. Los cetonas. Un cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. A diferencia de un aldehído en donde el grupo funcional carbonilo se encuentra unido a al menos un átomo de hidrógeno. Los cetonas se pueden representar con la siguiente fórmula: R entre paréntesis COR, en donde CO identifica a los cetonas y la 2R son dos cadenas de hidrocarburos cualesquiera, ya sea alcanos, alquenos, alquinos, etc. En cuanto a sus propiedades, los cetonas presentan un punto de ebullición más alto que el de los alcoholes y menor que el de los alcanos de igual peso molecular. Estos solo pueden ser oxidados por oxidantes fuertes, como es el caso del permanganato de potasio. Las que tienen hasta 10 carbonos son líquidas y las más grandes pueden llegar a ser sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas tienen un olor desagradable y fuerte, y las más grandes pueden llegar a ser inoloras. Y estas son solubles en aguas, a excepción del propanona. En cuanto a sus aplicaciones, la acetona, que mayor aplicación industrial la que tiene es la acetona, la cual se utiliza como disolvente de resinas y lacas. Muchas cetonas, al igual que los aldehídos, como que forman parte de aromas naturales de flores y frutas, estos también se emplean como en la perfumería para elaborar aromas tales como la esencia de vainilla, la esencia de anís, entre otros. La nomenclatura de esta es prácticamente la misma que la de los alcoholes, pero con la diferencia de que se sustituye la terminación ol por la terminación ona. Ahora veamos unos ejemplos de cómo se realiza la nomenclatura de esto. Para realizar este ejemplo que vemos en pantalla, lo primero que tenemos que hacer, igual que todos, es señalar la cadena de carbonos más larga y nombrándola, iniciando por el extremo que se encuentra más cerca al grupo CO, que representa al cetona.
Una vez teniendo esto, tenemos que identificar la cadena principal y vemos que aquí hay 8 átomos de carbono unidos por un enlace simple. Entonces esto se trata de un octano. Entonces tenemos que sustituir en el sufijo ano la letra O por una ona. Entonces esto sería un octanona. Entonces también tenemos que identificar en dónde se encuentra ubicado el cetona. Entonces en este caso se encuentra ubicado en el número 2. Entonces esto sería un 2-octanona. E igualmente identificamos los sustituyentes ordenándolos en orden alfabético. Ahora, para ese otro ejemplo que tenemos en pantalla, podemos ver de que hay 3 cetonas. Entonces, para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer, igual que todos, es seleccionar la cadena de carbonos más larga que incluya estas 3 cetonas y nombrarla iniciando por el extremo que se encuentre más cerca a uno de los 3 cetonas. Una vez ya teniendo esto, nos damos cuenta de que se trata de un decano. Entonces, como la regla IUPAC dice que tenemos que sustituir en el sufijo ano la O, esa la intercambiamos por un ona. Entonces se trataría de un decanona. Pero como hay 3 cetonas, tenemos que incluir la palabra tri intermedio de esto. Entonces se trataría de un decanotriona. También tenemos que agregar la ubicación de donde se encuentran cada uno de estos cetonas. Acá tenemos que uno se encuentra en la posición 2, en la 4 y en la 6. Entonces tendríamos 2, 4, en la 8, perdón, 2, 4, 8 decanotriona. Entonces agregamos los sustituyentes y los ordenamos en orden alfabético. Eso sería todo. La cetona, al igual que algunos de los compuestos mencionados anteriormente, son compuestos naturales que están presentes en casi todo lo que nos rodea y que gracias a la investigación de algunos científicos, estos hayan ayudado a que el ser humano evolucione de una manera más rápida y que la vida sea un poco más fácil al crear nuevos productos que faciliten nuestras tareas diarias. Y también se han creado para muchos usos del disfrute humano, como puede ser para la belleza corporal, los textiles, etc.